Mi abuelo se llamaba Luis Martínez Duverger. Era ingeniero industrial y tenía un despacho de ingeniería y sobre todo se dedicó a las instalaciones eléctricas, aunque también estuvo unos años trabajando como ingeniero municipal en el ayuntamiento, entre los años 20 y 30 del siglo XX. Falleció cuando iba a hacer 103 años. Nació en 1895 en esta casa. En esta casa ya vivían sus padres, o sea, mis bisabuelos, luego vivieron mis abuelos, luego mi madre y luego mi hermana y yo. O sea que la historia de mi abuelo está totalmente unida a esta casa. Él vivía en el segundo izquierda, que es la ventana que está justo en el medio, y 4 ventanas hacia la izquierda. Y él siempre estaba asomado en esa ventana del medio. Desde ahí es donde hacía sus fotografías. Para mí las vistas que se tienen desde la Casa Mantilla son las mejores de Valladolid, porque aparte de ver la Plaza Zorrilla, que es para mí la plaza más importante de Valladolid por Zorrilla, vemos la Academia de Caballería, que es una preciosidad, y sobre todo vemos todo el Campo Grande y toda la acera de Recoletos, que será de las calles más bonitas de Valladolid. Para mí el Campo Grande es pues donde he tenido todos los momentos de mi infancia, es el pulmón de Valladolid. Es un parque precioso por la cantidad de variedad que tenemos de árboles y por las obras arquitectónicas que hay dentro, es una maravilla. Muchas de las fotos de mi abuelo, como se tomaban desde el balcón del segundo, sale Teatro Pradera, de frente y lateral. Teatro Pradera era un teatro precioso que estaba justo situado donde está ahora el escudo, enfrente de la fuente. Fue una pena porque se derribó alrededor de 1968 y era un teatro al que acudía muchísima la gente de Valladolid a principios del siglo XX, se ponían películas, se hacían obras de teatro, pero sufrió primero un incendio y luego más tarde, no sé la razón, decidieron derribarlo. Sí, bueno, pues aparte de simplemente el Teatro Pradera desde su ventana a la Academia Militar, pues hay fotos en los que hay desfiles militares, que se hacía mucho a principios del siglo, también cuando vino Alfonso XIII a visitar la ciudad, o también cuando se produjo el entierro del poeta José Zorrilla en Valladolid, pues hay fotos de la cantidad de gente que se reunía aquí en la Plaza Zorrilla o que venía por la acera de Recoletos desde la estación de tren. Para mí la Casa Mantilla es la casa más bonita de Valladolid. Se inauguró en 1892. Anteriormente aquí estaba el Hospital de la Resurrección, que es importante también porque Cervantes, en su novela El coloquio de los perros, habla del Hospital de la Resurrección. Hoy podemos ver una parte de la fachada de la puerta del hospital en la casa de Cervantes, que está en la calle Miguel Íscar. En 1890, Fidel Recio Mantilla, por eso se llama la Casa Mantilla, compra estos terrenos por 225.000 pesetas de la época, que era muchísimo dinero, y encarga hacer esta preciosa casa al arquitecto Julio Saracíbar. La casa se inaugura en 1892. La casa quiere imitar un poco a las construcciones que había en París a finales del siglo XIX, principios del XX, y yo creo que lo consigue completamente porque esta casa podía estar en París perfectamente y no desentonar nada. Para hacerla se trajeron materiales de Alemania, de Suiza, de Francia, de Inglaterra. Lo más importante de esta casa es que fue la primera casa de Valladolid que tenía instalación eléctrica en todos sus pisos. También tenía calefacción de agua caliente y lo más importante es que fue la primera casa de Valladolid con ascensor que tenía un mecanismo hidráulico. La casa ha ido cambiando mucho porque al principio tenía muchas estatuas, tenía medallones que aparecían personajes ilustres de Valladolid como Miguel Íscar, Felipe II. Todo eso lo hemos ido perdiendo,
pero bueno, yo creo que ahora, entre las rehabilitaciones que ha habido hace poco, se conserva bastante bien. La cámara la tengo, es una Voigtlander. Sí, se ve perfectamente dónde se ponían antiguamente los negativos de cristal, pero ahora no la uso. Vamos, tendría que hacerla unos ajustes para poderla usar de nuevo. Yo he guardado todo, lo primero porque me encantan las antigüedades. Yo creo que al haber vivido con mis abuelos y en esta casa tan antigua, pues yo creo que eso me inculcó un poco el gustarme las antigüedades. Realmente yo no sabía el valor histórico de las fotografías hasta que no las he ido revelando, pero bueno, ahora que las he revelado y las he compartido, he visto que realmente son un tesoro. Pues con las fotos pues me gustaría que fueran a alguna exposición alguna vez y en un futuro pues bueno, pues a lo mejor las donaría al Archivo Municipal de Valladolid para que generaciones posteriores a la mía pues puedan verlas.